Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 3 de octubre del año 2021, como primer domingo del mes. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy el texto, la Biblia, 2 Corintios capítulo 8, versículo 16 al 24, sobre el tema un testimonio fiel y verdadero. Cierto hombre que vendía leña a sus vecinos los defraudaba, cortando las piezas como 10 centímetros menos largas de lo que debían ser. Un día circuló el rumor de que este leñador se había convertido a Cristo. Nadie creía el informe. Decían que ese tipo jamás, no cambiaría. Sin embargo, un hombre, para satisfacer su curiosidad, fue a una tienda donde aquel leñador había entregado un montón de leña. Midió las piezas y descubrió que medían como 10 metros más de lo que debían. Luego el hombre volvió al grupo que discutía el asunto y les dijo: es cierto, yo sé que el leñador se convirtió. ¿Cómo lo sabe usted?, le preguntaron. Porque acabo de medir la leña que él cortó ayer y todos los palos miden más de 1 metro de largo. ¿De cuán impacto? Es un testimonio fiel. El testimonio cristiano es un impacto para bien o para mal en los que nos ven y en los que nos oyen. Entonces, hermanos, ¿qué huella estoy dejando? ¿Qué huella estamos dejando mientras pasó por esta tierra? Se nos dice que el carbón y el diamante son del mismo material. Pero mientras el carbón absorbe la luz y el diamante la refleja, ¿es su testimonio? ¿Es nuestro testimonio un carbón o un diamante? Hay cristianos que son semejantes al carbón y hay que son semejantes al diamante. Al observar su vida, sus costumbres, su utilidad en la iglesia o en la sociedad, no son iguales. Cada cristiano, hermanas y hermanos, es verdad, cada cristiano debe examinarse para saber si es carbón o si es diamante. Veamos unos ejemplos bíblicos que fueron como el diamante. ¿Cuál es el impacto visible de un auténtico testimonio? Al ver la lectura de hoy, podemos ver la otra cara del liderazgo de Pablo. Él no solo era un hombre apasionado por su Señor y la predicación del Evangelio, sino un hombre tan preocupado en ese momento por el bienestar de sus iglesias. Los hermanos de Jerusalén
estaban pasando por una terrible hambruna que había sido profetizada. La sensibilidad de Pablo ante esta necesidad condujo a levantar una gran ofrenda para paliar semejante crisis. Así que para llevar semejante cantidad de dinero había que seleccionar a los mejores. Y entre ellos aparece Tito. Hoy menciona aquí 3 hombres. Este mes, como va a celebrar cuarto domingo, el día 24, aniversario de nuestra iglesia, me quedé pensando mucho, comparando el texto de hoy. Entonces, mire, había que seleccionar a los mejores. Hoy aparece en realidad 3 mejores. Entonces, entre ellos aparece Tito. Tito. Su nombre significa el valiente defensor. Y es muy elogiado por Pablo una y otra vez en sus escritas. Su testimonio queda evidencia por la sensibilidad de su corazón. Por eso hoy versículo 10 dice que gracias a Dios que puso en el corazón de Tito. Mire, versículo 17. Mire el ejemplo de Tito. Se nos dice que estaba muy solícito, la palabra solícito, para ayudar a los hermanos de Corinto. Tito asumió por su propia cuenta la condición en la vida vivían los hermanos de Jerusalén. Esta clase de hermanos, nadie los empuja. Hacen todo por su propia voluntad. La obra que tenemos, gracias a Dios y nuestro Señor Jesucristo ha bendecido nuestra iglesia tantos años, viendo, ahí está, su propia voluntad. Nadie los empuja, hacen todo por su propia voluntad. No siempre tenemos hermanos solícitos para que hagan el trabajo y la obra. ¿Cómo estoy entonces, hermanos? ¿Cómo estamos impactando con mi testimonio? Hoy podemos ver aquí las características de 3 hermanos, lo que Pablo está mencionando. Primeramente vamos a ver quién era Tito. Versículo 23 nosotros podemos saber quién era Tito. Compañero y colaborador. La iglesia, para llevar la obra, solito como un pastor, yo no puedo llevar la obra. Siempre yo necesito compañeros y además colaborador. Ahora vea otra señal de un auténtico testimonio. Pablo reconoce que Tito tenía una calidad excepcionales como creyentes y discípulos. Siendo griego de origen, fue ganado por él en la cárcel. Desde allí Tito vio en el apóstol un hombre dedicado al Señor, aunque estaba preso. Pero lo más grande fue lo que Pablo vio en este nuevo discípulo. Tal era su testimonio y cualidades que le llamó aquí versículo 23, compañero y colaborador. Observe este detalle. Pablo no tuvo planes de acompañar a los 13 hermanos que fueron seleccionados para llevar la ofrenda a Jerusalén. Conociendo el carácter de Pablo, quizás quiso distanciarse de una participación personal en la responsabilidad de recolectar y llevar tan grande suma de dinero. Pero él sabía que no tenía a alguien mejor que su discípulo Tito, a quien llamaría verdadero.
Por eso el libro de Tito, capítulo 1, 4, Pablo estaba diciendo a Tito que verdadero hijo en la fe, compañero y colaborador. Son dos cualidades distintivas de un buen carácter. Gracias a Dios, tanto tiempo estoy aquí en la obra llevando más de 20 años. Yo he trabajado con compañeros y con muchos colaboradores. Gracias a Dios. Las dos están ligadas a la confianza y al trabajo en equipo. Pablo era un hombre muy cuidadoso en formar y escoger a sus discípulos. Por eso, viendo el libro de Hechos capítulo 15, según versículo 36 adelante, es verdad, muy cuidadoso en formar y escoger a sus discípulos. Las iglesias hicieron su elección en base al testimonio para esta tarea. Pablo hizo la suya. El testimonio de Tito no lo iba a defraudar. Por eso veamos versículo 18. Ahora Pablo está mencionando, después de Tito, otro líder. Está mencionando, dice que y enviamos juntamente con él al hermano. Dice que cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las partes. ¿Quién era este hermano? Entonces, aquí mencionó Tito, sin embargo, versículo 18, otro hermano no está mencionando el nombre de ese hermano. Algunos han sugerido que la persona que despertaba esta alabanza entre las iglesias de Macedonia pudo ser el mismo Lucas. Lucas fue uno de los más cercanos a Pablo. Las palabras, aquí dice que cuya alabanza en el evangelio califican el servicio que aquel hermano hacía en todas las iglesias. Imagínense el gozo que generaba ese hermano en cada congregación. Seguramente cada iglesia quería tener en sus cultos a este hermano, pues su sola presencia ya era una bendición para ellos. Entonces, hermanos, ¿qué dicen otros de usted y de nosotros? ¿Importa lo que los demás digan de nosotros? Muchos creyentes llegan a la conclusión que no les importa lo que los demás digan u opinan de ellos. Pero el asunto es que mi testimonio me delatará para bien o para mal. Pablo dijo que nosotros somos cartas abiertas. Cuando 2 Corintios capítulo 3, 1 al 5, cuando Pablo estaba mencionando que nosotros somos cartas abiertas. Interesante, una carta abierta. Una carta cerrada no se puede leer, ¿verdad? De esto se desprende que son los hermanos los que al final del día estarán leyendo la clase de cristiano que soy. Carta debe ser abiertas. El creyente, hermanos, es el único ser en la tierra que puede ser distinto, ¿verdad? Mire aquí, versículo 22. Pablo estaba mencionando el tercero hermano. Aquí versículo 22 dice que diligencia y comprobaba repetidas veces la palabra diligencia. Ustedes recuerdan en Romanos capítulo 12, 11, Pablo también estaba diciendo en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Entonces el testimonio de ese hermano, sin nombre, queda registrado con estas palabras. Hermano, dice que, cuya diligencia hemos comprobado varias veces en muchas cosas. Los 3 varones comisionados para esta ofrenda a Jerusalén tenían cualidades sobresalientes. En el presente caso, Pablo vio o se le informó que este hermano anónimo demostró varias veces una buena conducta frente a ciertas responsabilidades encomendadas. De la misma impresión que a todo lo que a ese hermano se le mandaba hacer, lo hacía bien. Aquí la diligencia comprobada. La diligencia comprobada es un testimonio que impacta a otros. La palabra diligencia. ¿Y cómo podemos traducir la palabra diligencia? La diligencia se traduce como rapidez o cuidado al hacer una cosa. Note que el candidato para este trabajo recibió el reconocimiento de su diligencia en todos los escenarios que le tocó obrar. Feliz la iglesia que cuenta con creyentes diligentes a toda prueba. ¿Qué más aquí estaba diciendo? Versículo 22 en la segunda parte. Diligencia que produce confianza. ¿Hasta dónde conduce un testimonio cuya característica por excelencia es la diligencia? Según la opinión del apóstol, esta cualidad genera el respeto y la confianza de parte de la iglesia donde ese creyente sirve. Mire la forma como se califica esto. Aquí versículo 22, yo voy a leer la mucha confianza que tiene en vosotros. Un testimonio fiel genera una gran confianza en aquellos que dirigen la obra del Señor. Los hermanos y mujeres que hacen de la diligencia su norma de vida, pronto serán reconocidos y promovidos para tareas más grandes. Bueno, cuando alguien es fiel en lo poco, hace unos domingos pasados somos fieles mayordomos. Estamos hablando la importancia. Cuando alguien es fiel en lo poco, no se extrañe en oír sobre mucho te pondré. Hay creyentes que solo viven muchas veces para quejarse o criticar a otros. Como su testimonio no produce ningún impacto, optan por vivir en una actitud conformista, esperando que otros hermanos consagrados hagan las cosas. Sin embargo, cuando la diligencia es lo más visible en nuestra vida, hermanos, viviremos cumpliendo nuestro compromiso con Dios. De esta manera nos esforzaremos con nosotros mismos para cumplir lo encomendado, hasta ser una bendición para otros. Cuando esto hago y así vivo, no debo extrañarme si Dios me llama para cosas más grandes. ¿Es así mi testimonio, hermanos? ¿Qué iglesia no le gustaría contar con hermano con un testimonio con el de Tito? Su solicitud se puso de manifiesta a todos, llegando a ser un colaborador y compañero. Es tan encomiable trabajo. Pero qué decir ese hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las partes. Es nuestro testimonio
objeto de alabanza u objeto de crítica. ¿Y qué tal ese hermano de último hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas? ¿De cuánto impacto está haciendo mi testimonio en medio de los demás? Hermanos, recordemos hoy el mensaje, un testimonio fiel. Recordemos hoy 3 hermanos, Tito y los 2 hermanos. Dios le bendiga a todos.